Poder tener propiedades que te generen income pasivo o ingresos pasivos normalmente es el objetivo natural que tenemos todos en negocios. En algún momento tener nuestro patrimonio resguardado por propiedades que generen ingresos, que estén generando ingresos. Ahora bien, hay herramientas financieras o herramientas de financiamiento que son para justamente hacer esa actividad, para poder comprar propiedades que puedan generar estos ingresos o estas rental property propiedades. Entonces, hay un tipo de préstamo específico para eso y hay un mercado, obviamente el convencional, que también funciona para ese tipo de préstamos, los préstamos bancarios convencionales, y también hay un mercado alternativo donde también funciona este tipo de préstamos o los que se pueden denominar también DSCR loans o rental property loans o préstamos para comprar propiedades de renta. Algo que debes tener en cuenta es que primero son propiedades que no tienen que ser ocupadas por el dueño ni van a ser ocupadas por el dueño, sino que tienen que generar ingresos. Entonces, toda la discusión de la conversación o toda la discusión sobre el financiamiento o sobre la elegibilidad del préstamo, los números van a estar sobre los números de generación de ingresos potenciales de esa propiedad. Entonces, eso es algo que debes tenerlo muy claro y muy en cuenta. Entonces, no interviene tanto factores como tus ingresos, no interviene factores como los ingresos personales que tú tengas o los ahorros personales que tú tengas. Sí va a intervenir como un factor de riesgo tu crédito personal, pero sobre todo lo más importante son los números de generación de ingresos de la propiedad. ¿Qué tipo de préstamos existen para hacer este tipo de transacciones o comprar estas propiedades para generación de ingresos? Número uno, los préstamos convencionales, los préstamos bancarios con programas convencionales, y eso tal vez puede ser probablemente tu mejor opción o la mejor opción cuando tienes una segunda, tercera propiedad que quieres que te genere ingresos. Entonces, los préstamos convencionales, donde tú, como igual que una hipoteca normal, la única diferencia, como te dije, que los números de la transacción se centran principalmente en la generación de ingresos de la propiedad, son una muy buena opción. Ahí puedes tener también opciones con préstamos con programas específicos, como el FHA, la BA, pero son préstamos convencionales como tal. Ahora bien, hay un mercado alternativo, un mercado con prestamistas privados que también te prestan para propiedades de inversión, donde básicamente los números de la transacción van a ir en función de las capacidades de generación de ingresos de esa propiedad. Ahí hay tres cosas que tienes que ver y que son las cuales más se recurren o más se revisan para poder calificar o no para un préstamo. Es, número uno, igual tu experiencia, la experiencia que tengas como inversionista, tu track record. Eso no significa que si no tienes experiencia no calificas, pero siempre la experiencia va a ser un factor de mayor aprobación. Pues número dos, obviamente tu crédito personal, no tus ingresos, tu crédito personal como un factor de aprobación. Y número tres, pues los números de la transacción, los números o el DSCR, ¿no? O los números de la transacción o los números de la propiedad, que la transacción tenga el suficiente margen. ¿Qué quiere decir los números de la transacción? Que lo que va a generar la propiedad por año, incluido factores como tasas de vacancia, y sea obviamente un porcentaje más alto o cubra lo suficiente para cubrir el préstamo, cubrir los costos de seguros, los costos de impuestos de la propiedad y otros costos que puedan estar asociados alrededor de eso, ¿no? Entonces, obviamente prestamistas privados, pues puede ser que a lo mejor tengas tasas un poco más altas que un préstamo convencional y que tengas también plazos diferentes, o los plazos se pueden ajustar a tus necesidades de inversionistas, plazos de 5, 10, 15, 20, 25 años, se puede ajustar a tus necesidades como inversionista, pero como ventaja versus los préstamos convencionales es que puede haber mucha más flexibilidad en el caso de los criterios de calificación, los criterios de elegibilidad. Entonces, por ejemplo, factores que a lo mejor tengas un poco más débil, tal vez un crédito un poco más bajo, puedan ser compensados con otros factores que sean un poco más altos, como por ejemplo mayor porcentaje tuyo de financiamiento, o en su defecto con otros factores como los números en sí mismos para cubrir
el tema de la propiedad, ¿no? Entonces, hay un mercado alternativo alrededor de eso, es importantísimo que lo tengas muy en cuenta y que entiendas sobre todo cuál es, cómo funciona, cuáles son los objetivos y que te puedas asesorar de la mejor manera, y para que le puedas sacar ventaja. Ya sabes, como siempre digo, lo fundamental es informarte, prepararte y asesorarte. ¿Quieres saber mucho más sobre este tema? Pues entra a www.capifinders.com o escríbeme, déjame tu mensaje en la caja de comentarios sobre qué temas quieres mayor información o cómo quieres que se te contacte o si quieres que se te contacte para poder tener más información sobre este o cualquier otro tema relacionado a financiamiento.